En esta clase vamos a hablar sobre las emociones desde una perspectiva neuropsicológica y desde una perspectiva científica en general. Vamos a comenzar por definir a las emociones. Podemos pensar en las emociones como algo que es fácil de definir. De hecho, desde el sentido común todos sabemos de qué hablamos cuando hablamos de emociones. Sin embargo, cuando nos referimos a una definición más científica, empiezan a surgir bastantes más controversias. Para que vean entonces que no existe una definición aceptada universalmente sobre lo que es una emoción, les muestro este gráfico que está sacado de un artículo del 81 de Kleinigina y Kleinigina, en el cual lo que vemos es una revisión que ellos hicieron de alrededor de 100 definiciones de emoción, y lo que encontraron es que podían dividirlas en 11 diferentes categorías, que a su vez daban lugar a 5 categorías mayores. Y tenemos entonces una serie de definiciones que van a tener más que ver con la subjetividad, que puede tener que ver con los sentimientos o con las cogniciones, definiciones basadas en la teoría conductual, que tienen más que ver con las respuestas ante el estímulo externo, las definiciones que están centradas en la disrupción de las emociones y que van a tener que ver con las patologías que surgen a partir de las dificultades de regulación de las emociones, y luego las definiciones basadas en la amplitud, que tienen que ver con la característica multicomponente de la emoción. Y finalmente hay una categoría que es la categoría escéptica, en la cual lo que nos encontramos son todas aquellas definiciones que apuntan a negarle a la emoción una entidad propia y en general sumirla en otro tipo de procesos que tienen que ver más con, por ejemplo, eh, todo lo que es los mecanismos fisiológicos o las cogniciones, es decir, por ejemplo, pensar no existen las emociones, sino que lo que existe es una descarga de adrenalina, etcétera, etcétera. Bueno, ese tipo de definiciones son las que llamamos definiciones escépticas, que son las que menos nos van a interesar hoy por hoy, porque en realidad, claramente, como vamos a ir viendo, tiene bastante lógica hablar de emociones. En ese sentido, entre todas las emociones, salvo las escépticas, hay ciertos puntos de consenso entre los principales autores, y en ese sentido Sanders en 2013 hace una revisión en la cual lo que plantea es eh, que hay 5 puntos que todas las teorías que hablan de la emoción y que hoy por hoy tienen cierto grado de aceptación comparten. En primer lugar, el hecho de que no se pueden considerar un fenómeno unitario, sino que se trata de un fenómeno multicomponente, ¿sí? Todas coinciden al menos en que existen estas 5 partes de la emoción: la evaluación o el appraisal, ¿sí? La expresión de la emoción, la reacción autonómica, que va a estar vinculada con todo lo que vendría a ser las descargas fisiológicas que se asocian a una emoción determinada, una determinada tendencia a la acción, y el sentimiento en tanto que componente subjetivo factible de hacerse consciente. En segundo lugar, todos están de acuerdo en que se involucran procesos de inducción que producen respuestas emocionales. Es decir, siempre se trata de dos pasos en el que hay un primer paso en el que se evalúa la situación y un segundo paso en el cual se genera una reacción emocional determinada. En tercer lugar, hablamos de que las emociones siempre tienen un objeto, es decir, que solamente aquellos objetos que son apreciados como relevantes van a poder generar una emoción. Hablamos de relevante cuando algo aumenta la probabilidad de satisfacción o insatisfacción respecto a algo importante para la persona. Y en el cuarto lugar tenemos el hecho de que las emociones siempre son de duración limitada y comparativamente breves, sobre todo si lo comparamos con lo que sería, por ejemplo, un estado de ánimo. Acá tenemos una definición que cumple con todos estos criterios que usábamos anteriormente,
es una definición que hice yo y la hice en realidad para mi tesis de doctorado. Y se las comparto porque reúne un poco lo principal de estas definiciones posibles. Decimos que la emoción es una respuesta global de duración breve que siempre compromete tanto al sistema nervioso central como al periférico en respuesta a un estímulo interno o externo, que representa el intento de un individuo para responder de forma adaptativa al mismo buscando su máximo nivel de bienestar. La evaluación de los estímulos puede estar dada dependiendo del mismo en mayor o menor medida por aprendizajes previos o en respuestas genéticamente determinadas, y del mismo modo puede implicar diversos niveles de complejidad cognitiva. Cuando hacemos referencia al grado en que un estímulo está vinculado con aprendizajes previos y a los niveles de complejidad cognitiva, esto lo vamos a aclarar más cuando vayamos viendo las diferentes formas en que se ha conceptualizado a la emoción dentro de lo que es la vida mental del ser humano. Y para eso vamos a hablar de 3 modelos cognitivos de las emociones. Empezamos por el modelo más clásico, que es el modelo evolutivo, que también denominamos modelo discreto, porque va a hacer hincapié en la existencia de emociones discretas, categorías de emociones, en las cuales vamos a tener una emoción bien determinada, como puede ser el miedo o la felicidad. Y en ese sentido, los modelos discretos, que como decíamos también los denominamos evolutivos, tienen su origen en las teorías de finales del siglo XIX de Darwin, que fue el primero que se interesó por las expresiones faciales de las personas y también de las expresiones de las emociones en otros animales. Darwin comparó las respuestas animales con la de los humanos y también con personas de diferentes lugares del planeta con culturas muy diferentes, y basados en estas observaciones detalló una hipótesis sobre las causas de las expresiones emocionales que tenía que ver con el hecho de que las emociones en sí mismas resultan adaptativas, pero además la comunicación de la emoción a través de las expresiones faciales también tienen una importancia adaptativa. El hecho de que un animal, por ejemplo el ser humano, pueda comunicarle a los diferentes miembros de su especie que está enojado o que tiene miedo, tiene un valor importante porque los demás miembros de la especie pueden saber que si yo tengo miedo es porque algo sucede y tienen que protegerse al mismo tiempo, o que si yo estoy enojado tienen que alejarse para evitar ser lastimados, etc. En ese sentido, Darwin le dio mucha importancia a la gestualidad facial y estudió cómo diferentes expresiones faciales iban iban reclutando diferentes músculos de la cara, y evaluó a través de fotos de diferentes niños y adultos qué cosas compartían todas las personas cuando estaban, por ejemplo, tristes, ¿sí? Ya bien entrado el siglo XX, en la década del 60, Tompkins va a basarse en las teorías de Darwin y va a iniciar una serie de trabajos sobre la biología de las emociones desde una perspectiva evolutiva. Para Tompkins, los seres humanos poseen programas afectivos innatos que permiten exhibir una respuesta coordinada en la que intervienen diversas glándulas y músculos, permitiendo patrones de respuesta distintivos a los que se llamó programas afectivos y que son de naturaleza innata. Tompkins va a plantear que tenemos los seres humanos una serie bastante pequeña de emociones que son innatas, a las que se denominó emociones básicas o emociones primarias, para diferenciarlo de las emociones secundarias, que son aquellas que solamente podemos observar en una cultura determinada o que pueden atribuirse a diferentes asociaciones de emociones. En resumen, todos los modelos discretos van a partir del supuesto de que las emociones son entidades diferenciables entre sí por una serie de características vinculadas tanto con el estímulo, con lo que la genera, como por el tipo de respuesta tanto fisiológica como cognitiva que va a acompañarlas. Son siempre, o en general, en casi todas las teorías, son vistas como algo evolutivo que viene marcado genéticamente, aunque también se deja cierto lugar para la modificación de los programas afectivos por parte del aprendizaje, sobre todo en la teoría que vamos a ver de Isgar más adelante.
Probablemente la persona más famosa vinculada con las teorías de la emoción sea Paul Ekman, que se hizo muy conocido por trabajar también ayudando a diferentes fuerzas de seguridad a detectar personas que podían ser terroristas o que estaban mintiendo a través de estudios de la expresividad facial. La teoría de Ekman, aunque es bastante similar a otras teorías, como por ejemplo la que vamos a ver ahora a continuación, se dedica de forma muy intensa a estudiar qué hace que una emoción sea básica y a buscar nuevas emociones básicas. De hecho, en sus trabajos más recientes, Ekman está evaluando poder agregar nuevas emociones a la lista que ya él tiene armada, que ahora vamos a ver, y él considera que para eso tiene que cumplir una serie de criterios, que es lo que él va a buscar y ahora yo les voy a mostrar. Por otro lado, Ekman también se dedicó bastante, como decíamos, a estudiar una aplicación más práctica de lo que sería la lectura facial de las emociones. Y si bien considera que las emociones básicas son algo que debería ser necesariamente reducido en cantidad, esa cantidad todavía Ekman considera que no está cerrada como un número ya definido. De hecho, por ejemplo, entre las emociones que él está considerando posibles para poder agregar a esta lista están el alivio, la diversión, el asombro, el orgullo, ¿sí? Para poder hacer esto, lo que él plantea es que para que una emoción sea considerada básica, tiene que tener señales faciales distintivas que sean universales, tiene que tener una fisiología, una reacción del sistema autonómico que también sea única, tiene que ser evaluada automáticamente, no puede ser el producto de una elaboración mental, tiene que estar presente al menos en algún otro primate además del ser humano, tiene que ser rápida, tiene que ser breve, tiene que ocurrir involuntariamente, tiene que vincularse, además de con una respuesta fisiológica, con un componente cognitivo, y tiene que, además, tener un periodo refractario del filtrado de información, es decir, un periodo en el cual información vinculada con otro estado de ánimo no puede ingresar fácilmente. Tiene que ser universal en su expresión, no puede ser una respuesta dirigida solamente a un contexto o a una situación en particular, y las emociones van a poder tener siempre que tener tanto un desarrollo normal como un desarrollo anormal, que sería la parte destructiva de la emoción. Cuando una emoción cumple con todos estos criterios, entonces podemos hablar de que la emoción es básica en el modelo de Ekman. Y hasta ahora, las emociones básicas de las que él habla son la ira, el miedo, la sorpresa, la tristeza, el disgusto, el desprecio y la felicidad. Acá tenemos una más de las 6 básicas, que justamente es el desprecio, ¿sí? Las otras 6 van a figurar en casi todas las listas de emociones básicas. Carroll Isgard va a partir de una formulación similar, también fue discípulo de Tompkins, pero se ocupó menos de modificar esta lista o de evaluar hasta qué punto podía agregarse algún elemento, sino que va a trabajar sobre la lista clásica: interés, felicidad, tristeza, ira, disgusto y miedo, y va a trabajar principalmente en comprender el modo en que las emociones básicas se ponen en juego en la complejidad del ser humano. Es decir, cómo esta cuestión tan universal que todos los animales tienen va a cobrar sentido en el sistema cognitivo humano con toda su complejidad. Su propuesta él la llamó teoría diferencial de las emociones, y lo que la caracteriza es que otorga una importancia fundamental a los procesos cognitivos superiores en la formación de esquemas y a su vez en la forma que, acorde con otros modelos que también vamos a ver, el componente emocional va a estar intrínsecamente indisociable de lo que es la cognición humana en general. La teoría de las emociones diferenciales
va a plantear que las emociones básicas son como un módulo de arranque de la compleja vida emocional humana y que a raíz de este módulo de arranque, desde la infancia, vamos a ir adquiriendo nuevos patrones de comportamiento que van a estar vinculados con los esquemas, ¿sí? Entonces, con el desarrollo de estos esquemas emocionales, vamos a tener una capacidad desde esta teoría de conceptualizar las respuestas emocionales de las personas como estructuras complejas, afectivo-cognitivas, y que van a tener que ver con una evolución más que una etiqueta, ¿sí? Va a tener que ver con poder conceptualizar a las emociones como un fenómeno que por un lado es biológicamente determinado, pero que por otro lado va a estar asociado a un repertorio de comportamientos muy amplio que va a estar muy vinculado con las experiencias vitales. Por lo tanto, las respuestas emocionales posibles ante una cantidad muy limitada de emociones básicas es prácticamente infinita. Si tenemos que pensar en el modelo evolutivo de las emociones, vamos a considerar este patrón. Ante un estímulo determinado se va a activar un programa afectivo con un fuerte componente innato que va a dar lugar posteriormente a una respuesta emocional específica, que va a tener una forma de desencadenarse que va a ser en paquetes, ¿sí? Toda junta. Va a desatarse al mismo tiempo una sensación subjetiva, una emoción, una respuesta fisiológica, una tendencia a la acción, etc. Un modelo que hoy por hoy está cobrando mucha fuerza es el modelo dimensional o modelo constructivista de las emociones, que sin embargo tiene una historia bastante larga. Las bases de los modelos dimensionales, también llamados constructivistas, pueden encontrarse en los trabajos de Wundt en 1890 y pico, así como por la misma época en los trabajos de William James. Wundt clasificó los sentimientos a través de tres dimensiones: placer-displacer, excitación-inhibición y tensión-relajación. El planteo de Wundt era que en realidad no había emociones individuales, sino que todo lo que sentíamos eran diferentes graduaciones de este tipo de dualidades. Así, por ejemplo, uno podría pensar que la tristeza es una emoción de valencia o de displacer alto y de tensión alta con mucha inhibición, por ejemplo. Por su parte, y vinculado bastante con esto, pero dándole un carácter cognitivo más interesante, James va a plantear que los hombres le damos un sentido a lo que sentimos como una segunda etapa, es decir, nosotros primero vamos a tener una respuesta fisiológica y es la percepción de la respuesta fisiológica que es detonada por un estímulo específico la que va a luego a ser etiquetada por la persona. De hecho, para Wundt esta etiqueta es algo que no tiene mucho valor porque, según él, era muy probable que todas las personas tengamos una infinidad posible de combinaciones que van a dar lugar a una infinidad posible de emociones. Ya en el siglo XX, bien entrado, esto empezó a hacerse más patente y este tipo de modelos, en general con dos ejes, ¿sí? Activación y valencia o placer-displacer, van a empezar a ser objeto de muchos análisis donde esto se va a encontrar en diferentes estudios, donde se va a indagar a través de cuestionarios y a través de experimentos sobre cómo catalogan las personas sus diferentes experiencias emocionales. Y así en 1980 llegamos a el modelo que quizás más fuerza tuvo dentro de lo que son los modelos dimensionales, que son los modelos, es el modelo circunflexo de las emociones, en el cual Russell lo que va a plantear es que las personas tenemos un núcleo afectivo que es un sustrato biológico de las emociones de origen innato
que va a detonarse de una manera bastante inevitable ante la presencia de determinados estímulos. Sin embargo, lo que van a plantear los autores constructivistas es que este núcleo emocional o núcleo afectivo va a ser un sustrato sobre el cual luego la persona va a categorizar en función de cuestiones más socioculturales aquello que le sucede. Entonces, desde una perspectiva constructivista, las emociones son etiquetas que construimos a través del aprendizaje asociativo que vamos a ir desarrollando a lo largo de nuestra vida y especialmente a partir de nuestros aprendizajes más tempranos. La categorización es un producto del marco cultural y lingüístico en el que nos movemos y, en general, aquellas emociones que consideramos básicas o primarias simplemente lo son porque en realidad estamos delante de situaciones o de estímulos que son universales para el ser humano. Entonces, todas las personas sentimos miedo porque todas las personas nos vemos en situaciones en las que nuestra integridad física está atacada, por ejemplo. En cambio, las emociones secundarias van a referirse a aquellas emociones que son particulares a un contexto particular o a un tipo de cultura o a un tipo de problemática que no se extiende a toda la población. En función de las diferentes variedades en intensidad, lo que va a plantear Russell es que se van a ir dando justamente toda la gama de emociones que nosotros solemos utilizar cuando hacemos una descripción, ¿sí? Entonces tenemos la felicidad como un estado de mucho placer, con un nivel de activación moderado, la alegría como este mismo nivel de agrado, pero con una activación más alta, y ya el estado de excitación, ¿sí? Y entusiasmo, cuando esta activación es altísima, ¿sí? Y lo mismo cuando empezamos a bajar, ¿no? Por ejemplo, la calma es algo agradable, con baja activación. El aburrimiento es algo desagradable, con baja activación. La tristeza es algo desagradable, con baja activación, ¿sí? Sin embargo, el miedo tiene una activación muy alta, ¿sí? ¿Se entiende la idea? Entonces, cuando vamos a este tipo de gráficos, lo que vamos a ver es que tenemos un elemento más, ¿sí? Vamos a tener que el estímulo lo que va a detonar automáticamente es el afecto central, ¿sí? El núcleo afectivo, que eso luego va a dar lugar a la categorización y va a ser a partir de esta categorización que vamos a luego nosotros poder tener la sensación de estar vivenciando una emoción determinada. Finalmente, la tercera teoría importante para destacar es la teoría de la valoración cognitiva o la teoría del appraisal, que es la teoría más netamente psicológica de todas y la que tiene un énfasis muy muy fuerte en lo que es la psicología cognitiva. Básicamente lo que va a plantear es que lo que va a determinar una emoción determinada no es lo que pasa afuera, no es el estímulo, sino que es cómo leemos ese estímulo y qué evaluación cognitiva hacemos. Esta idea, que a todos nos va a sonar bastante lógica, en realidad, si bien obviamente lo es, está sujeta a bastantes controversias, sobre todo cuando se piensa que muchísimas de nuestras reacciones emocionales suceden con una velocidad que hace que claramente no puedan tener lugar procesos cognitivos muy... El proceso de valoración cognitiva no es simplemente la detección sobre si un evento entra o no en una categoría determinada, por ejemplo, si es algo peligroso o no, sino que es más bien una cuestión dimensional, donde los estímulos son evaluados tanto en términos cuantitativos como cualitativos, y donde un mismo estímulo puede entrar en diferentes categorías. Por ejemplo, Smith y Ellsworth concluyen en sus investigaciones que aquello que llamamos miedo es algo que es valorado por nuestro sistema de evaluación o de valoración cognitiva como algo que es negativo, novedoso, incontrolable e inconsistente con nuestras expectativas como individuo. Entonces vamos a ver en este tipo de explicaciones hasta qué punto se trata de una evaluación mucho más compleja que simplemente hacer una evaluación para ver si algo es o no peligroso o lindo o apetecible.
La relación entre la teoría de la valoración cognitiva y las teorías discretas y dimensionales, como las que vimos anteriormente, no es única. Hay algunos autores, como Friedha, que consideran que las respuestas que se gatillan a partir de las evaluaciones se dan en paquetes de emociones como las emociones básicas, pero otros autores más modernos han considerado que la emoción puede ser causada de forma diferenciada, y desde esta perspectiva, más que pensar en qué clase de valoración o de evaluación va a dar por resultado una respuesta de miedo, lo que se investiga es qué tipo de valoraciones generan las respuestas de las cuales el miedo está compuesto. Por ejemplo, rechazo, huida, parálisis, activación fisiológica, etc. Respecto a las emociones y su localización en el cerebro, se trata de un tema que está sujeto a controversias. Los defensores de las emociones básicas consideran que existen áreas específicas asociadas con cada emoción, mientras que las personas que coinciden más con el modelo construccionista ponen en duda esto, y lo que plantean es que la valencia positiva o negativa y la activación alta o baja van a determinar diferentes patrones de activación en el cerebro que van a dar lugar a este núcleo afectivo, pero que no es posible hablar de localizaciones cerebrales que se vinculen con una emoción determinada. La escuela localizacionista asocia habitualmente a la amígdala con el miedo, ¿sí? Acá tenemos la amígdala, la ínsula, que se encuentra por acá, más o menos, con el asco, el área orbitofrontal con la ira y el cingulado anterior con la tristeza. Esto obviamente en función de diferentes estudios por imágenes. Sin embargo, una visión bastante más interesante es la que plantea el trabajo de Wager, que es un trabajo muy interesante porque lo que hizo fue un metaanálisis de 148 estudios por imágenes, y lo que observó él es que efectivamente hay una cierta relación entre diferentes emociones y el cerebro, pero esta relación va a estar dada en circuitos cerebrales bastante más complejos, y así vemos cómo cada uno de estos patrones, la ira, el disgusto, el miedo, la felicidad y la tristeza, van a estar vinculados con la activación de áreas diferenciadas, pero van a ser áreas bastante extensas, complejas, que efectivamente incluyen las áreas cerebrales que mencionamos anteriormente, pero también muchas otras. Y lo que vemos también en estos degradés de los colores es que en muchos casos no solamente es qué áreas se activan, sino también la intensidad de la activación, ¿sí? Probablemente este tipo de estudios se acerquen mucho más posiblemente a lo que en realidad sucede en nuestro cerebro que los modelos localizacionistas clásicos, que quieren encontrar una especie de aparatito de pequeña maquinita que funciona para trabajar el miedo o para que seamos felices, etcétera, que obviamente, por lo que sabemos de cómo funciona el cerebro, es bastante sobresimplificador, ¿sí? Así que básicamente, en este sentido, esto es lo que les quería contar sobre los modelos actuales sobre las emociones, y ahora vamos a ver un poquito el vínculo entre las emociones y el procesamiento cognitivo.